Muy buenos días a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Irán Cruz, soy parte de la Universidad Tecnológica de Chetumal en la Ingeniería de Mecatrónica con área de manufactura flexible. Hoy hablaremos de algo bastante interesante, que es el factor de potencia. Bueno, para explicar el factor de potencia tenemos que tener en mente tres conceptos antes. ¿Cuáles son estos tres conceptos? La potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ok, empecemos con la potencia real. La potencia real la podríamos ver representada en esta parte. En esta parte, esta es la potencia real, como podemos ver aquí. Aquí podríamos ver representada la potencia real. ¿Qué es la potencia real? La potencia real es lo que alimenta a nuestros dispositivos electrónicos o la energía que está produciendo un trabajo dentro de nuestro circuito, ya sea por ejemplo en este caso esta computadora o energía lumínica, energía calorífica, lo que se está produciendo un trabajo como tal. Entonces, esta es la potencia activa. Y pasemos al siguiente tema, la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia reactiva? Bueno, pues la potencia reactiva la podemos ver representada en esta parte. Bueno, antes de hablar de la potencia reactiva, nada más para decirles que de esta manera podemos representar la potencia real o la potencia activa. Este, que es con una P y se mide en watts. Vayamos con la potencia reactiva de nuevo. La potencia reactiva se va a representar con esta Q y su unidad de medida va a ser volt ampere reactivo o bar. ¿Qué es el bar? ¿Qué es esta potencia? Bueno, esta potencia es la potencia que está girando o que está moviéndose dentro de nuestro circuito, pero que no está produciendo ningún trabajo. Es decir, que no está siendo aprovechada dentro de los condensadores o estos dispositivos que almacenan energía. Esta potencia puede generar un campo magnético, bueno, genera un campo magnético. Esta potencia, como no está siendo consumida, por ejemplo, eh, algunas empresas de, de electricidad, si tienes muy alto este factor, te pueden llegar a multar o algo así, porque es una potencia es una energía que técnicamente se está desaprovechando. Recalquemos el técnicamente. Y después tenemos esto, la potencia aparente. ¿Qué es la potencia aparente? La potencia aparente es lo que es, teóricamente hay en el circuito, que sería la potencia activa más la potencia reactiva. Eso es la potencia aparente. Entonces, pues esta se puede representar de esta forma, con una S, y su unidad de medida es el volt ampere. Bueno, ya sabiendo estos tres conceptos, vamos a hablar sobre qué es el factor de potencia como tal. ¿Qué es el factor de potencia como tal? El factor de potencia es la eficiencia o la eficacia que tenemos dentro de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir? Es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. Es la eficacia con la que se está usando nuestro sistema eléctrico. O la forma en la que vamos a aprovechar el sistema eléctrico. Eh, Debido a esto, una de las maneras de calcular nuestro factor de potencia sería la siguiente fórmula. El factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia la potencia aparente, por la relación que acabamos de explicar que debería de existir entre. Otra forma en la que podemos calcular nuestro factor de potencia es a ver, sería factor de potencia es igual a el coseno de phi. En este caso vamos a representar, un momento por favor, voy a buscar un signo de phi. Bueno, ya teniendo el signo phi,
de esta manera. Vamos a copiarlo de otro lado y a pegarlo. Bueno, esto es otra forma de calcular el factor de potencia, pero tendríamos que hacer un despeje de esta fórmula. Bueno, y por la parte de las ondas, se dice o decimos o hablamos de la parte inductiva de esto, del circuito. Hablamos de la parte inductiva, decimos que hay un desfase de 90 grados. ¿Qué representa este desfase de 90 grados? Si nosotros tenemos una onda, un momento, si nosotros tenemos una onda que funciona de esta manera, perdón, mis ondas, la onda está funcionando de esta manera, digamos así. Em, ¿Qué pasa? Porque hay un desfase de 90 grados, porque la parte inductiva empieza desde aquí. Entonces, en esta distancia que podemos ver aquí, hay 90 grados. Vamos a borrar esto. En esa distancia que podemos ver aquí, ay, disculpen, hay 90 grados. Este desfase que podemos ver entre estas dos representa los 90 grados que se están generando entre estas ondas, entre la parte inductiva. De esta forma podemos tener un análisis de circuitos que sería llamado XL. ¿Ok? Si hablamos de la parte contraria, en este caso del condensador, vamos a poner otra gráfica aquí. Le vamos a poner de otro color para que se pueda notar la diferencia. ¿Ok? Ocurre lo mismo, pero a la inversa. No sé si sea tan fácil de explicarlo. Va a haber igual un desfase de 90 grados. Permítame un segundo. Como les decía, va a haber un desfase de 90 grados. Pero este desfase va a ser representado de esta forma. Como pueden ver es diferente. Es técnicamente lo mismo. Bueno, no es técnicamente lo mismo. La onda se ve parecida porque existe igual este desfase de 90 grados entre ambas. Nada más que uno es positivo y otro es negativo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de capacitiva. Y esta parte capacitiva la podemos ver o la podemos estudiar en los circuitos que llamaremos XC. ¿Ok? Y pues estas son las dos formas de representar los desfases de 90 grados que hay en los desfases de 90 grados que podemos encontrar. Recuerden, uno es positivo y uno es negativo. Y estos los podemos medir o sería una forma de medirlos en las ondas. Bueno, ya teniendo en cuenta estos conceptos o ya sabiendo cómo funciona esta parte, hablemos un poquito de las fórmulas o de la manera de obtener esta parte del triángulo de potencia, regresando a nuestro triángulo. Hablemos de la forma de obtener eh, estas potencias que vimos antes, la potencia reactiva, la potencia activa y la potencia aparente. Ok, empecemos con la potencia reactiva. Y empecemos con, a ver, escribámoslo aquí. Q o la potencia reactiva se puede obtener con la raíz cuadrada. En este caso vamos a dejar el espacio de la raíz cuadrada porque está un poquito complicado ponerlo en esta parte del paint. De S cuadrada, que vamos a dejar el espacio también, eh, menos P cuadrada. Y vamos a rellenarlo con el
bueno, sería igual a esto. Disculpen mi 2. Es bastante complicado escribir en el Paint ahora que lo pienso. ¿Qué pasa con esto? Pues si lo analizamos así un poquito de manera superficial, es muy parecida a la fórmula que podríamos utilizar para obtener el cateto opuesto dentro de nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, pues si lo podemos analizarlo de esta forma para obtener este la potencia reactiva. Y hablemos de la potencia activa. Bueno, en este caso, en el caso de la potencia activa, otra vez tomemos para escribir, tenemos que la potencia activa es igual al voltaje, a la B, perdón, por I, que vamos a multiplicar por el coseno de phi. Recuerden que phi es este signito que usamos aquí anteriormente, por phi. Entonces, esta es la manera que vamos a tener de obtener la potencia activa. Y bueno, por último, hablaremos un poquito de la forma de obtener esta parte que es la potencia aparente, ¿no? Volvamos otra vez a tomar nuestra herramienta para escribir. Y tenemos que la potencia aparente es el voltaje por la intensidad. Entonces esa es la forma en la que vamos a obtener la última de nuestras potencias. Y si se dan un poquito de cuenta, esta es la forma de relacionar nuestras tres potencias, como ya lo explicamos de manera un poco más conceptual al principio del video. Bueno, y ya habiendo concluido con esta parte de los de nuestras potencias, hablemos un poquito de otras cositas. Hablemos un poquito del BRMS. Bueno, el RMS. ¿Y qué es esto? O para qué nos sirve? Bueno, este es el valor eficaz, el RMS, el voltaje. Ay, permítame, falló por aquí. El voltaje RMS o el BRMS es el valor eficaz. Se define la definición de es el valor eficaz al valor cuadrático medio de un ángulo eléctrico. ¿Ok? Ese es el valor eficaz, digámoslo así, es el BRMS. Y bueno, pues habiendo tocado estos temas o estos conceptos de esta manera un poco más gráfica, eh, quisiera dar por concluido este tema de factor de potencia. Y pues sin antes decirles que si tienen alguna duda o tienen algún punto de vista distinto al mío, no duden de dejárnoslo en los comentarios para que podamos tomar en cuenta y tener en cuenta estas distintas opiniones que existen. Sin más que decir, me despido de ustedes. Como les dije, yo soy Irán Cruz, soy miembro de la Universidad Tecnológica de Chetumal, de la Ingeniería de Mecatrónica con área de manufactura flexible. Y pues hasta luego, bonita noche.